Ejemplo, se aplican pinturas tapaporos para aeronaves en superficies de aluminio con dos métodos, inmersión y rociado. La finalidad del tapaporos es mejorar la adhesión de la pintura y puede aplicarse en algunas partes utilizando cualquier método. El grupo de ingeniería de procesos responsable de esta opción está interesado en saber si existen diferencias entre tres tapaporos diferentes en cuanto a sus propiedades de adhesión. Para investigar el efecto que tienen el tipo de pintura tapaporos y el método de aplicación sobre la adhesión de la pintura, se realiza un diseño factorial. Para ello, se pintan tres muestras con cada tapaporos utilizando cada método de aplicación. Después se aplica una capa final de pintura y a continuación se mide la fuerza de adhesión. Los datos son los siguientes. Ok, aquí, como podemos ver, tenemos dos factores. El primer factor tiene 3 niveles y es tapaporos. El segundo factor, perdón, es métodos y tiene 2 niveles. Lo que vamos a hacer es que vamos a sumar el total en cada nivel de cada factor. Por ejemplo, aquí en el nivel 1 del factor tapaporos nos quedó 28.77, 34.1 y 27. De manera similar, vamos a sacar el promedio de cada nivel. Aquí nos quedó 4.78, 5.68 y 4.5. De manera similar con el factor métodos, vamos a obtener el total de cada nivel de este factor, quedándonos 40.2 y 49.6. Utilizando la función promedio, vamos a sacar el promedio de cada nivel del factor métodos y nos quedaría 4.47 y 5.51. Obtenemos la suma de todos los datos, quedándonos 89.8. Después realizamos una segunda tabla en la que sumamos la interacción del factor tapaporos con el factor métodos, por ejemplo, de este modo, sumando 4 más 4.5 más 4.3 y de manera similar con las otras 8 interacciones, perdón. Realizamos una tercera tabla en la que hacemos un procedimiento similar, pero ahora obteniendo el promedio de cada interacción entre el factor tapaporos y el factor métodos, entre el factor de tipo de tapaporos que se usa con el método que se usa. Aquí están las fórmulas que se utilizaron para obtener el total del nivel I en el factor A, lo que veníamos comentando, la media de cada nivel del factor A, el total de cada nivel del factor B, la media de cada nivel del factor B, la suma de todas las observaciones, la media global de todos los datos. La media global de todos los datos, se nos había pasado a comentarla, es igual a la suma de todas las observaciones entre A por B por N, donde A es igual al número de niveles del factor A, B es igual al número de niveles del factor B y N es igual al número de réplicas. Nos da un total de 4.99. La sumatoria de la interacción entre el factor A y B lo vimos en la tabla 1 y el promedio de la interacción entre el factor A y B lo vimos en la tabla 2. Proseguimos a realizar la suma de cuadrados. La suma de cuadrados en A es igual a la suma de los totales de cada nivel elevados al cuadrado divididos entre B por N y restándole el total de los datos al cuadrado entre N mayúscula, que es el total de datos. Nos da una cifra de 4.58. La suma de cuadrados en B es igual
a la suma de los niveles del factor b elevados al cuadrado y divididos entre a por n, menos la suma de todos los datos elevados al cuadrado dividido sobre 18. Aquí nos da una cifra de 4.91. Proseguimos con la suma de cuadrados de la interacción entre A y B. La suma de cuadrados de la interacción entre A y B vamos a utilizar la segunda tabla que realizamos y vamos a elevar cada dato al cuadrado y lo vamos a dividir entre n minúscula, que sería entre 3, y le vamos a restar el factor que hemos venido restando, que es y cuadrado 3 puntos dividido entre n, que sería la suma de todos los datos entre el número total de datos, la suma de todos los datos al cuadrado, perdón, entre el número total de datos, y le restaríamos además la suma de cuadrados en A que obtuvimos anteriormente y la suma de cuadrados en B. Proseguimos con la suma de cuadrados totales. Para la suma de cuadrados totales, elevaríamos cada dato al cuadrado utilizando la función, aquí utilizamos la función de suma producto y le restaríamos el factor que venimos restando normalmente, que es la suma de todos los datos al cuadrado entre el total de datos. Para la suma de cuadrados del error, vamos a utilizar los datos que obtuvimos, vamos a utilizar las cifras de las sumas de cuadrados que obtuvimos anteriormente. Va a ser igual a la suma de cuadrados menos la suma de cuadrados en A, menos la suma de cuadrados de B, menos la suma de cuadrados de AB. Y nos quedaría una cifra de 0.99. Ordenando los datos en nuestra tabla nova nos quedaría de la siguiente manera. La suma de cuadrados en A, la suma de cuadrados de B, la suma de cuadrados de la interacción AB, del error y del total son los datos que obtuvimos anteriormente. Proseguiríamos a obtener los grados de libertad con las fórmulas de la tabla nova. Los grados de libertad para el factor A serían A menos 1. Aquí nuestra A vale 3, entonces serían 2. 3 menos 1, 2. Los grados de libertad para el factor B serían 2 menos 1 igual a 1. Para la interacción serían 2 por 1 igual a 2. Para el error sería A por B por n menos 1 sería igual a 3 por 2 igual a 12. Y para el total sería A por B por n menos 1 sería igual a 18 menos 1 igual a 17. Para el cuadrado medio, dividiríamos cada una de las sumas del cuadrado, las sumas de cuadrados entre sus grados de libertad, y obtendríamos los siguientes datos: 2.29, 4.91, 0.12 y 0.08. Estos cuadrados medios nos van a servir para obtener la f calculada, que resultaría de dividir cada cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Así, para el factor A, tendríamos una f calculada de 27.86. Para el factor B tendríamos una f calculada de 59.70. Y para la interacción entre A y B tendríamos una f calculada de 1.47. Nuestra f crítica resulta de utilizar la función distribución f inversa con un nivel de significancia del 95% y le añadimos los grados de libertad del factor en el que nos encontramos aunado a los grados de libertad del error. De igual manera, con la f crítica para el factor B, utilizamos la misma nivel de significancia, pero ahora cambiamos los grados de libertad del factor B igual a 1 con los grados de libertad del error igual a 12 y obtenemos 4.75.
Como estos grados, los grados de libertad de la interacción entre A y B son iguales a los grados de libertad del factor A, también nos va a dar una F crítica de 3.89. Después, con nuestras F críticas, nuestras Fs calculadas comparadas con nuestras F críticas, procedemos a realizar las conclusiones. Y vemos que la F calculada 27.86 es mayor a la F crítica de 3.89, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Vemos también que nuestra F calculada de 59.70 es mayor a la F crítica de 4.75, por lo que también se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por último, nuestra F calculada de 1.47 es menor que la F crítica de 3.89, por lo que se acepta la hipótesis nula. Con estos datos concluimos que los efectos del tipo de tapaporos y del método de aplicación, ambos factores afectan la fuerza de adhesión. Procedemos a realizar un diseño factorial en Minitab con los datos que teníamos en el Excel, los cuales eran dos factores, y en el primer factor teníamos el dato de que contábamos con 3 niveles y en el segundo factor contábamos con 2 niveles. Los 3 niveles del factor A se conocían como 1, 2 y 3, y los 2 niveles del factor B se conocían como inmersión y rociado. Introduciendo estos parámetros en Minitab, obtenemos el siguiente acomodo de nuestro diseño factorial y añadimos una columna que es la variable de respuesta. En ella procedemos a acomodar cada una de las corridas que veíamos en nuestra tabla original, y después de ello procedemos a analizar nuestro diseño factorial, obteniendo así nuestra tabla ANOVA, la cual es similar a la que habíamos visto anteriormente en Excel. Tenemos aquí nuestros valores de F calculada de 27.86, de 59.70 y de 1.47. Nuestras F críticas las obtenemos a partir de las gráficas de la distribución F con los grados de libertad ya conocidos. Aquí tenemos una F crítica de 3.885. Aquí tenemos nuestra F crítica de 4.747 y nuestra F crítica de 3.885. Como observamos, con los valores obtenidos en Minitab, los cuales coinciden con nuestro ejemplo en Excel, además de las gráficas que nos indican el valor de las F críticas, podemos observar que las conclusiones que se aplican son las mismas.